capaz se le ha retrasado o algo. Ay, ya. Entonces, hoy día tenemos la última clase de la unidad 2, ¿no? Y les voy a explicar los subtítulos que faltarían, ¿no? Para que tengan completo su diseño. Entonces, aquí estás viendo, ¿no? Un PDF. Ya. Sí, Entonces, en el caso de trabajo dirigido o proyecto de grado, ¿no? Que es el mismo diseño, lo que nos falta explicar es la justificación, que es el subtítulo 3 en su caso, y nos falta explicar el subtítulo 10 de problemas potenciales y 11 el cronograma tentativo. Entonces, igual que en otras ocasiones, he preparado un documento para explicar más a detalle lo que igual tienen en la guía. Y quería preguntarte, tú, Joaquín, ¿vas a pasar seminario de grado uno el siguiente semestre? sí, Tefi, es la idea. Ya, súper. Es que hay algunas personas que a veces lo postergan. Ya. Entonces, primero, en cuanto a la justificación, en la justificación lo que hay que hacer es explicar por qué este hecho social que han identificado para trabajar está afectando a la institución, organización, empresa. Le vamos a poner a la organización para que así sea más general. A la organización y por qué está sujeto a ser investigado y resuelto total o parcialmente a través de una intervención comunicacional. Igual hay que exponer a qué área de estudio se va a aportar con el trabajo a ser desarrollado, ¿no? El espacio teórico conceptual del cual se va a nutrir y luego va a alimentar con esta experiencia empírica, ¿no? Nosotros, solamente ustedes tienen trabajo, no sé, que trabajan con teorías sobre el branding o teorías sobre el posicionamiento o teorías sobre, no sé, la comunicación digital, ¿no? 2.0, ¿no? Entonces ustedes van a nutrirse de ese campo teórico, pero a la vez con su trabajo van a explorar un caso que va también a alimentar a esa teoría, ¿no? La va a poder refutar, la va a poder ampliar, le va a poder dar información que confirma lo que dicen los textos, lo que dice la bibliografía. Entonces ustedes tienen que ser capaces de señalar en esta parte, ¿no? De qué espacios teóricos conceptuales, de qué áreas se están nutriendo y también les van a devolver, ¿no? Experiencia que va a nutrir a esa área. También en esta parte hay que indicar cómo el trabajo realizado puede ser provechoso para instituciones o empresas en situaciones semejantes, ¿no? Ya sea o porque son del mismo rubro, ¿no? Digamos, este trabajo no solamente le va a servir a este colegio, sino que puede servirle también a otros colegios que tengan no sé, un estudiantado semejante en cuanto a sus condiciones sociales o que sea un colegio semejante que le ha pasado, que ha tenido este tipo de situación, ¿no? Entonces ahí tú tienes que reflexionar, ¿no? ¿A quién más, a qué otros ámbitos también le puede ser útil esto que vas a indagar? Y de esta manera, ¿no? Se argumenta la necesidad del trabajo presentado para atender a la demanda de la organización al tiempo que se contribuye al área de comunicación corporativa o de la comunicación para el desarrollo, ¿no? O sea, acá en esta parte es importante señalar que lo que se está haciendo no solamente aporta específicamente el caso de esta organización, o bueno, pensando un poco en la Ale, que ojalá vea este video luego, ¿no? Ella no va a trabajar con una organización en específica, sino con una problemática de una cierta población. Entonces, tiene que pensar, ¿no? En su caso, cómo esto en explicar cómo esto aporta su trabajo en específico a esta población, pero también aporta a los estudios de la comunicación para el desarrollo, la comunicación organizacional o la comunicación para la educación, no sé, ¿no? Depende con qué ámbitos están tocando, ¿no? Y cómo esto también puede ser aprovechado por otros ámbitos, rubros, instituciones o empresas, ¿no? Entonces, para que quede un poco más claro,
El semestre pasado creo que he tenido estudiantes muy buenos y han captado muy bien las explicaciones dadas. Y bueno, hay dos ejemplos que les he subido del semestre pasado, que son los de Romero y Martínez. Entonces, ay, ¿por qué me estoy yendo tan acá? Eh, Su justificación está aquí. No. Aquí está la justificación, ¿no? Entonces aquí no, él explica, él ha hecho este trabajo para una empresa. Entonces, aquí dice, la comunicación organizacional es clave para el posicionamiento y crecimiento empresarial. En el caso del grupo R&N, la ausencia de una estrategia de comunicación estructurada representa una debilidad que puede afectar directamente su imagen, reputación y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Como señalan Argent y Forman, una comunicación eficaz dentro de la organización establece las bases para su credibilidad, ¿no? Entonces, atender este problema no es solo pertinente, sino estratégico para asegurar la coherencia entre lo que la empresa es, lo que proyecta y lo que sus públicos perciben, ¿no? Entonces, aquí claramente está haciendo lo primero que nos señala, ¿no? O sea, explicar por qué este hecho está afectando a la institución y por qué es un problema comunicacional o que merece una intervención comunicacional, ¿no? Y aquí nos va a hablar un poco más de este campo conceptual del cual se está nutriendo, ¿no? Y va a seguir hablando, ¿no? De por qué esto es importante para la empresa. Y acá, ¿no? Acá sobre todo me interesa, ¿no? Acá dice ya, este proyecto puede tener un aporte social significativo al proponer una manera más estratégica, transparente y profesional de gestionar la comunicación en empresas del rubro técnico, ¿no? Entonces aquí ya sale de solo explicar cuál es el aporte de este trabajo específicamente para la empresa, sino también mostrar cómo esto puede ser un aporte o puede ser de utilidad para otras empresas del rubro, otras organizaciones en situaciones semejantes, ¿no? Entonces aquí explica al respecto, ¿no? Igual acá ya explica cuál es el aporte del trabajo en el aspecto académico, ¿no? Desde el punto de vista académico, la investigación adquiere un valor importante, permite aplicar marcos teóricos de la comunicación institucional, la gestión de marca, el análisis de públicos, la construcción de reputación, nutriéndose de ellos y aportándoles a partir del trabajo con esta empresa en concreto, ¿no? Y entonces aquí explica un poco más de eso. Entonces, como verán, o sea, no es que sí o sí tienen que seguir este orden de cómo explicar las cosas, ¿no? Ustedes pueden ver cuál es la mejor manera, ¿no? Puede ser que varíen un poco. Entonces, y bueno, este subtítulo de justificación es bien importante, ¿no? Em, Porque habrán visto, ¿no? O sea, no sé si recuerdan cuando ha venido Guada, ella ha hecho mucho énfasis, ¿no? En qué se fija ella en los trabajos y ella ha hablado mucho de este tema, ¿no? De que ustedes sepan explicar cuál es el aporte social, cuál es el aporte para el contexto local, ¿no? Cuál es el aporte académico de los trabajos que están haciendo. Entonces, justamente este subtítulo es el que les permite explorar, desarrollar los argumentos en torno a esos aspectos, ¿no? Entonces aquí estas son las cuestiones que tienen que desarrollar aquí. Bueno, tienen otros ejemplos igual donde pueden ver la justificación, pero sí tengo como recuerdo muy fresco que Romero, que Martínez han hecho buenos trabajos. Y como en otros casos, ¿no? Puede ser que en algunos diseños más antiguos la justificación no sea precisamente el subtítulo 3, sino que capaz esté al final, ¿no? Yo antes hacía poner la justificación al final y y esa es la razón también por la que recién les explico al final sobre esto, porque creo que es mejor cuando uno ya ha investigado bien de su tema, ya ha planteado bien ciertas cosas, ya ha pensado bien la metodología y demás. Creo que cuando uno tiene más perspectiva y, y asimilación de lo que está haciendo, ¿no? Apropiación de lo que quiere hacer, creo que es más fácil redactar la justificación. Y también para mí en el documento se me hacía que quedaba mejor hacia el final, ¿no? Después de haber explicado todos los demás detalles. eh,
poder explicar la justificación, pero la WADA es de la idea de que no, que la justificación tiene que estar bastante adelante, ¿no? Bastante al inicio. Y de hecho, un ratito veremos esto. Ah, esto me he olvidado abrir. Espérame un rato. De hecho, si ustedes ven, si tú ves el manual de la carrera, vamos a dónde está trabajo dirigido, proyecto de grado, esto es tesis, gran reportaje, haremos así, documental, trabajo dirigido, proyecto de grado. Si tú ves, mira, es datos de la institución o empresa, planteamiento del problema y en realidad luego viene directamente pregunta general y de diagnóstico. Pasa que para la WADA en realidad la justificación debería ser parte del planteamiento del problema. A mí no me parece, ¿no? Me parece que es mejor darle su propio subtítulo, ¿no? Y porque a veces cuando está mezclado con el planteamiento del problema, a veces algunos alumnos tienden a olvidarse de escribirlo. Y creo que es mejor nomás tenerlo, presentarlo por separado y que no haya manera de eludirlo. Entonces, por eso yo se los pido que lo pongan después del planteamiento del problema como un otro subtítulo y antes de la pregunta general y de diagnóstico. Puede ser que el siguiente semestre la UADA les diga, "Ah, no, ¿sabes qué? Borrar el subtítulo de justificación, o sea, solo el subtítulo y incluirlo, ¿no? Que se vuelva parte de tu planteamiento del problema. O pueden ver de que no sea un subtítulo numerado, sino un intertítulo, así con cursivas y ponen ahí su justificación, ¿no? Por eso se los digo, o sea, ya aceptado nomás que ya no se ponga al final, sino inmediatamente después del planteamiento, de manera que si la guada les pidiese que no, que esté nomás dentro del planteamiento, pues ya está ahícito, ¿no? Ahí inmediatamente después y no tienen que hacer muchos cambios, ¿no? Pero por ahora, conmigo aquí en Lógica, les pido que sí, la justificación sea un subtítulo aparte, que sea el subtítulo 3 y luego el 4 y toda la numeración subsiguiente varía, ¿ya? Eh, entonces, eso sobre la justificación. ¿Alguna pregunta? No te vi, todo claro. Ya. Hola, Ale. 101.5 Hola, FM. igual estoy grabando para que puedas ver lo que no has logrado ver. Ya. Súper. Entonces, luego vamos al subtítulo 10 problemas potenciales, ¿no? En este subtítulo lo que hay que hacer es explicar los problemas que el estudiante cree que podría tener al realizar el trabajo dirigido o proyecto de grado e indicar cómo se piensa manejarlos o resolverlos. ¿No? Entonces, no es solamente señalar qué problemas puede ser que te topes, sino también señalar qué plan B, C, D tienes para tratar de resolverlos. ¿No? Entonces, obviamente esto puede variar en función de cada trabajo, ¿no? Puede ser que algunos tengan un montón de problemas potenciales que creen que pueden tener, como también otros trabajos que tal vez dices, no se va a tener realmente grandes problemas o solo este uno y se lo va a resolver de esta manera. Entonces, realmente la extensión de este subtítulo varía mucho. La justificación, eso me olvidaba decirles, como les digo, es un subtítulo muy importante, la Guada la toma muy en cuenta, entonces realmente no hagan dos párrafos locos y con eso crean que han hecho una buena justificación, ¿no? Como verán, hay hartos aspectos que cubre la justificación, así que debería ser algo pues no más sustancioso de unos tres, cuatro, hasta más párrafos, ¿no? Además que acá, o sea, más allá de solo cumplir la consigna, acá están vendiendo su charque, ¿no? O sea, señalando cuál es el valor de lo que quieren hacer, persuadiéndonos de por qué realmente esto es interesante, importante y aporta, ¿no? Entonces, denle, ¿no? Su extensión, su explaye nomás a la justificación, ¿no? Tampoco les digo escriban 3 páginas, ¿no? Pero sí, no crean que con dos parrafitos se resuelve.
Cambio, problemas potenciales realmente puede variar mucho la extensión dependiendo qué es lo que están trabajando. De hecho, en algunos ejemplos, no sé si específicamente en proyecto de grado, pero sí en otras modalidades recuerdo que hay gente que alguna vez ha presentado una tablita en problemas potenciales de dos columnas. Una donde están todos los problemas, ¿no?, que creen que se pueden topar y al lado las posibles soluciones, ¿no?, para esos problemas, ¿no? Entonces, si a alguno le parece interesante esa forma de presentar, pues puede hacerlo. Es probable también que en algunos diseños que les he pasado, que son un poco más antiguos, no hallen este subtítulo. Pasa que antes yo no les hacía redactar este subtítulo a los estudiantes, pero cuando se ha hecho este manual, la Guada como que ha visto que era adecuado ver de uniformar ciertas cosas, o sea, de por qué a tesis y gran reportaje si les piden explicar problemas potenciales y a los de trabajo dirigido, proyecto de grado, no, ¿no? Entonces, con el nuevo manual es que ahora se está asentando el pedir a los estudiantes escribir este subtítulo en su diseño de lógica y entonces... Entonces, sí, no se rayen, no, si no hayan en algunos casos este subtítulo, ustedes sí tienen que hacerlo porque ahora sí hay el manual y hay que ver de aplicarlo. ¿Alguna pregunta sobre este subtítulo? No, Tefi, aunque me surge una pequeña duda, esta del, justo ahorita, de que los problemas potenciales tienen que ver en función de la recopilación de la información, ¿no? O sea, de los instrumentos que vamos a utilizar para por ejemplo, en este caso, el diagnóstico, ¿no? Ujú. Sí, sí, sobre todo tiene que ver con ese tipo de problemas, ¿no? O sea, de que, no sé, tal vez sea difícil acceder a ciertas fuentes, de que tal vez no sabes, no sé, si has planteado hacer análisis de métricas, mm, capaz, no sé, puede ser que no logres tener acceso, entonces, ¿qué vas a hacer en ese caso? ¿No? O sea, creo que ustedes ya también han hecho otros trabajos semejantes, entonces pueden pensar qué cosas pueden fallar, pueden ser problemáticas. Pero sí, sobre todo pensando en el diagnóstico, Súper, gracias. ¿ya? Y eso me hace recuerdo a una cosita que me he olvidado explicarles la anterior clase sobre el tema de métodos. Eh, en su caso, proyecto de grado, trabajo dirigido, a veces surgen algunos métodos que quieren aplicar que no los hemos explicado, ¿no? Porque no son los más comunes, son como muy particulares, ¿no? De la modalidad, del tipo de problemas que abordan. Entonces, uno de ellos es el análisis de métricas, justamente, ¿no? Porque no es lo mismo decir voy a hacer análisis de contenido, donde uno revise con ciertas categorías cada publicación o un conjunto de publicaciones, ¿no? A que realmente tener acceso a las métricas que te proporcionan las redes sociales si eres administrador o si te pasan esa información y más bien hacer un análisis directamente a esa información. ¿No? En ese caso sí estaríamos trabajando con datos secundarios y terciarios, ¿no? Y el método es el análisis de métricas, se aplica a las métricas obtenidas de tales redes o a veces también hay ciertas plataformas, aplicaciones pagas, ¿no? Que te permiten también obtener métricas. Em, entonces ustedes señalan, ¿no? Métricas de qué específicamente, de qué redes, de quién, de qué, de su empresa, de los competidores. Bueno, de los competidores me difícil que accedan, pero de su empresa, ¿no? O su organización. Entonces eso pueden señalar. Y en ese caso, el instrumento, usualmente lo que se usa es una matriz de análisis donde se ponen, no se ordenan o se resumen, sintetizan los datos más importantes de las métricas revisadas, o puede ser simplemente un informe de esas métricas, ¿no? O sea, o directamente el informe de las métricas, ¿no? O el registro de las métricas. Entonces, eso, ¿no? Por si acaso está disponible, también existe ese método en su caso. Y otro método que a veces veo que incluyen en los proyectos es el de análisis benchmark, ¿no?
Si bien el análisis benchmarking en muchos casos implica hacer un análisis de contenido comparado, ¿no? Entre las redes de diferentes empresas, a veces puede no solo reducirse al tema de redes, ¿no? Algunas veces he visto que el análisis benchmarking incluye ir a visitar a las agencias, ver, ¿no? Qué material de información te proporcionan, cómo es su atención al cliente, ¿no? Uno mismo pasarse como cliente y ver cómo te ofrecen los servicios. eh, Puede ser que veas otros materiales comunicacionales que no sean específicamente los digitales, ¿no? Entonces, eh, en ese caso, ¿no? El análisis benchmarking puede abarcar varias cosas, ¿no? O sea, está abarcando como análisis de contenido, análisis semiótico visual, está abarcando observación estructurada o semiestructurada. Entonces, en vez de especificar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y demás, mucha gente simplemente pone análisis benchmarking y luego pone, ¿no? Específicamente qué va a revisar, ¿no? Materiales comunicacionales, espacios, redes sociales, específicamente tales, y, y tiendas, y atención al cliente de las empresas tal, tal y tal y cual, ¿no? En ese caso, el instrumento suele ser una matriz de análisis también. Y se está trabajando pues con datos primarios, ¿no? Y puede tener un enfoque usualmente cual y cuantitativo, solo cualitativo, ¿no? Entonces, eso también les señalo y puede ser también, ¿no? Que ustedes indagando, investigando, se topen tal vez, ¿no? Con otro método, ¿no? Que tal vez yo no les he mencionado, pero ustedes ven y dicen, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, pueden incluirlo, ¿no? Y luego, ¿no? Yo sé que ahorita no les pido una explicación de cada método, pero hemos visto que luego, más adelante, sí tendrán que incluirlo, capaz recién en seminario uno, pero van a tener que incluirlo. Y ahí tendrán pues la chance, ¿no? De explicar a detalle qué es este método que tal vez no hemos abordado en clases, no sé, por decirles, etnografía digital, ¿no? Entonces, poner, no, la etnografía digital según fulanito es tal cosa, se ha decidido aplicarla por esto y esto a esta cuestión, ¿no? Entonces ahí quedará pues mucho más claro, ¿no? La elección de este método que no está dentro del menú que hemos visto, ¿ya? Eso quería aclararles. Y ahora sí, nos vamos al último subtítulo, que es el cronograma tentativo que tienen que realizar para los seminarios de grado uno y 2. Em, la, la primera mitad de agosto, ya, en primer lugar, esto que les voy a explicar es información referencial para que ustedes armen realmente un cronograma. No, en algunos semestres pasados tenía alumnos que lo que agarraban era copiar y pegar esto y presentarme eso de cronograma, pero no. eh, Esto es una cuestión súper narrativa. En algunos casos hay explicaciones de diferentes opciones con las cuales se pueden topar. Entonces ustedes no pueden presentar algo así como cronograma, ¿no? Tienen que realmente hacer el esfuerzo de hacer un cronograma como han debido aprender en diferentes materias, ¿no? Muchos docentes alguna vez que, como les digo, han presentado así nomás, han puteado y han dicho, pero yo te he enseñado diagrama de Gantt para hacer cronogramas, o yo les he enseñado tal matriz para hacer cronogramas, ¿no? Entonces la idea es que ustedes demuestren, ¿no? Que han aprendido cosas a lo largo de la carrera, entonces creo que saben cómo hacer una buena tablita para hacer un cronograma, no sé, por meses, dividido por semanas, ¿no? Eh, en la clase algunos me preguntaban, pucha, no va a salir muy largo, tal vez muy grande, tal vez lo pueden dividir como un cronograma para seminario uno, otro cronograma para lo que va a ser seminario 2, ¿no? Así tal vez no es tan ancho. Y también en algunos casos los estudiantes han hecho un cronograma, así una matriz gigante en un Excel o en algún otro tipo o en alguna plataforma, ¿no? Han diseñado su cronograma así gigante. Y lo que han hecho en esta parte es poner un QR o un link que lleve a ese espacio digital, al documento digital para que se pueda ver el cronograma, ¿no? Entonces también hay esas opciones. Entonces, dicho eso, les explico, les doy los datos, los insumos para que ustedes puedan armar su cronograma. En la primera mitad de agosto, lo que van a tener que hacer, ¿no? Si pasan seminario de grado uno el siguiente semestre, no, perdón, me estoy rayando, es este otro.
Ah, 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 aquí. En la primera mitad de febrero van a tener que ajustar o a darle un mayor desarrollo a su diseño, ¿no? Hemos visto que, o sea, la Guada de seguro en las primeras semanas les va a pedir su trabajo para revisarlo. eh, entonces, o capaz recién van a conseguir tutor, ¿no? O ustedes mismos le van a dar una relectura a su trabajo, entonces van a dar cuenta de que, pucha, no, esta parte puedo desarrollarla más, esta parte puedo explicarlo mejor, ¿no? Y esto incluye, ¿no? Este momento, el desarrollar las categorías de análisis para luego hacer sus instrumentos. ¿No? Este tema me imagino que les explicará Guada o su tutor, o bueno, he visto trabajos que a veces los hacen sin categorías de análisis, sin matriz de categorías de análisis, sin operacionalización, pero no es lo más óptimo, ¿ya? Lamentablemente yo no tengo el tiempo para explicarles este tema, no me corresponde, así que a ver, pues espero que sí les expliquen el siguiente semestre. En la segunda mitad de febrero y la primera semana de marzo, o sea, a mediados de febrero la Guada les va a dar una clase sobre o sea, de repaso de metodología, pero además ya van a avanzar este tema de lo que es el muestreo, ¿no? De cómo uno delimita o establece criterios para ver a cuánta gente en específico va a encuestar o a cuántas personas le va a aplicar un sondeo o cómo delimito qué voy a analizar de una cierta red social, porque uno no puede analizar todo lo que tiene desde sus primeros días hasta lo último, ¿no? Tiene que haber ciertos criterios, cierta delimitación, ¿no? Para algunos métodos, entonces ella les explicará sobre eso en esta clase, de manera que ustedes en la segunda mitad de febrero y la primera semana de marzo puedan desarrollar ya más a detalle su subtítulo de métodos y elaborar los instrumentos para su diagnóstico, ¿no? En la tablita no han dicho, ¿no? Si yo hago un sondeo, voy a tener que hacer un cuestionario, entonces ya necesitan hacer las preguntas del cuestionario. Si han dicho, voy a hacer un análisis de contenido, mi instrumento va a ser una matriz de análisis, tienen que hacer ya la matriz con sus categorías y demás, ¿no? Entonces, eso lo van a hacer en este lapso de tiempo y en la segunda semana de marzo van a presentar sus avances para una instancia de evaluación. Entonces, esta evaluación, yo no sé si se acuerdan cuando les expliqué el tema de tutores, yo les decía que en seminarios en los seminarios se trabaja mucho las evaluaciones a partir de mesas, ¿no? De que ustedes presentan sus documentos a las personas que les evalúan, que son el docente, el tutor, luego el panelista, ¿no? Y tienen reuniones. Ahora, yo me he prestado, la Guada me ha pasado su programa y hay algunas variaciones de cómo ahora se desarrollan las evaluaciones, entonces aquí les estoy así especificando a detalle y esa es una razón más por la cual la idea no es que hagan copy-paste de esto, porque no necesitan esos detalles en su cronograma, ¿no? Como estos. Em, entonces eso, ¿no? La segunda semana de marzo, entonces ustedes van a presentar su avance para ser evaluado. Evalúa la docente y el tutor, pero el tutor evalúa mediante una ficha, o sea, no va a haber una reunión todavía, ¿ya? La tercera semana de marzo tienen que aplicar las correcciones de la evaluación, ¿no? Y tienen que ajustar sus instrumentos, ¿no? Porque seguramente no es medio difícil que los instrumentos estén así 100 puntos de una, así a la primera que uno presenta. Entonces tendrá que pulirlos, tal vez tendrá que hacer algunas pruebas, no sé, validarlos, ¿no? Y de esta manera, para fines de marzo y todo abril lo que tienen que hacer es aplicar al 100% sus instrumentos del diagnóstico, ¿no? Y además en este periodo van a tener que ajustar su documento para que ya esté ordenado por capítulos, ¿no? Ahorita hasta este momento simplemente tienen su diseño, ¿no? Y además van a tener que desarrollar el capítulo 2 que es de la presentación de resultados del diagnóstico. Entonces aquí aprovecho, están viendo un PDF, ¿no? Sí, Ya, muy. Entonces aquí nos iremos a la estructura del trabajo dirigido, que es, bueno, proyecto de grado, sí hemos hecho diferentes, ¿no? Entonces, como verás, Eh, esta ya es
acá no, acá no, para lo que les digo aquí de que en esa etapa es que van a tener ya que editar su documento para que esté estructurado por capítulos. Como verás, lo que has hecho como diseño de diagnóstico va a ser tu capítulo uno, ¿no? O sea, casi todos los subtítulos están aquí: datos de la institución empresa, planteamiento, pregunta general y de diagnóstico, propósito general y propósitos de diagnóstico, el papel de los conceptos, la normativa que es opcional, los métodos de investigación, ¿no? O sea, simplemente van a volar problemas potenciales porque como ya este es el documento oficial, a la gente que lea esto no les va a interesar tanto lo que creías que podías tener de problemas. Y también el cronograma, como verás, va a volar porque se sabe que el cronograma a veces no se lo cumple, se modifica, entonces ya no es algo necesario para que lo vea el lector, pero sí es necesario que tú lo hagas en su momento y que te sirva para guiarte, ¿no? Luego, em, el capítulo 2, como te decía, es el que vas a tener que desarrollar en esta etapa, que es el resultados de diagnóstico, y lo que se hace es presentar los resultados por cada propósito, ¿no? Esto cuando ya se ha aplicado al 100% los instrumentos del diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que se realiza entre fines de septiembre y todo el mes de octubre. La primera semana de noviembre, lo que se hace es presentar estos avances para una mesa de evaluación. Ahora sí va a haber una mesa y se desarrollan estas mesas. Entonces, ay no, de nuevo me he ido al documento que no es, perdón. Ah, estamos acá, perdón, perdón, perdón. Entonces, fines de marzo, bla, bla, bla. La primera semana de mayo es que presentan los avances para la mesa de evaluación y se desarrollan estas mesas. Y ahí ya evalúan la docente, el tutor y el panelista que les sea asignado. En las semanas 2, 3 y 4 de mayo van a aplicar las correcciones que les hayan dado en su mesa de evaluación y además van a tener que desarrollar el capítulo 3 de análisis de resultados de diagnósticos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí eh, les señalo esto, ¿no? Porque tienen el manual ya les da orientaciones, ¿no? Sobre todo si tal vez a veces la guada no les explica tan bien específicamente para su modalidad, a veces como que explica como para todos, para tesis, no siempre, ¿no? No es que le quiero hacer mala fama, pero en caso, ¿no? De que pasase eso, ustedes tienen el manual, ¿no? Y tienen también las explicaciones que les estoy dando para guiarse, ¿no? De por dónde deberían avanzar, qué deberían, cómo deberían estar estructurando su trabajo ya para cierto momento, ¿no? Entonces aquí están, ¿no? Los subtítulos sugeridos, ¿no? Que se señalan que debería tener este capítulo. Y el análisis de involucrados y el FODA son obligatorios, ¿no? Y igual el de conclusiones del diagnóstico. Los otros dos subtítulos son el de análisis de circuitos de comunicación, análisis del problema, son más optativos, ¿no? E incluso también hay alumnos que a veces hacen otro tipo de análisis, también a veces aquí hacen, muestran sus Bayer persona, no sé. Puede tener sus variantes, pero el 3.1, 3.2 y el 3.5, acá había habido un error. Conclusiones del diagnóstico sí son como subtítulos fijos de este capítulo. Continuando, no, de nuevo me he pasado el que no es. Eh, en la primera semana de junio, lo que se hace es presentar los avances del examen final, ¿no? Esto sí se está aplicando al primer turno, ¿no? El segundo turno será en julio, pero siempre es mejor si apuntan nomás a presentar en el primero. Acá evalúan la docente, el tutor y el panelista, pero con formularios sus rúbricas, ¿no? No con una reunión o mesa. Luego ya pasando al seminario de grado 2 en agosto y la primera semana de septiembre van a tener, o sea, todo agosto y esta semanita de septiembre van a poder ajustar su documento, ¿no? O sea, siempre a veces uno lee más, lo vuelve a releer, quiere como mejorar ciertas cosas, complementarlo. También pueden hacer eso ya desde la vacación. Y lo que tiene que hacerse es desarrollar el capítulo 4 de la estrategia comunicacional, que incluye la elaboración del plan de monitoreo o evaluación, o, eh, o de un primer avance del producto comunicacional. Esto en caso de haberse optado por realizar un proyecto de grado cuyo fin no es específicamente hacer una estrategia, ¿no? Entonces, esto es para Ale cuando vea este video, ¿no? Ella
no va a ser un proyecto de grado que derive en una estrategia para una empresa, sino va a estudiar una población para luego generar un producto comunicacional para atender el problema que ella le interesa trabajar. Entonces, en ese caso, esto es lo que se presenta, ¿no? Es lo que se desarrolla en ese tiempo. Igual, ¿no? Nuevamente aquí está el capítulo 4 del diseño de la estrategia y hay una propuesta de cómo de desarrollarlo, ¿no? Y eso. Ujú. Y luego, en la segunda semana de septiembre ya se presentan los avances para la mesa uno y se desarrollan las mesas, ¿no? Entonces, el que va a evaluar es el tutor y su panelista bajo la coordinación del docente de la asignatura. El docente de seminario de grado 2 es el director. Entonces, el director con él no van a tener así full clases, van a tener algunas clasecitas más de organización, de pautas, de fechas y demás. Y de hecho, cuando le presenten sus trabajos, en algunos casos veo que sí, el Claudio logra revisar, ¿no? Pero, digamos, en la segunda mesa ya no revisó, porque realmente no es tanto su deber el ser un docente que evalúa y demás, sino es más un docente que coordina y que se asegura que hayan estas instancias de evaluación y que hagan su trabajo los tutores y el panelista, ¿ya? Em, la segunda mitad de septiembre y las semanas uno, 2 y 3 de octubre van a tener que ajustar los avances presentados en esta mesa uno. S- eh, Tú vas a hacer un proyecto de grado que no vas a implementar, ¿no ve? No vas a hacer Sí, te trabajo dirigido, ¿no? Entonces, aquí está ¿qué haces tú en este caso? Si se está haciendo un proyecto de grado en el que no hay implementación de la estrategia, se debe pulir el capítulo del diseño de la estrategia y agregar un subtítulo con muestras, bocetos o esquemas de alguno de los productos y actividades propuestas, ¿ya? Eso no, creo que, no me acuerdo si está realmente ya bien reflejado en nuestra cuestión. Eh, tu, tu, tu. Aquí está más bien como un capítulo. Entonces voy a ver de ajustar, me había olvidado de eso, no es un subtítulo. Entonces, ta, 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 eh, dice, y agregar un capítulo. Sí, ya le pondremos esto de una vez. Y bueno, más abajo, porque ya me estoy quedando sin tiempo, Ale, vas a poder ver lo que es de tu caso, ¿no? De que si estás haciendo un proyecto de grado que deriva en un producto comunicacional, entonces esto es lo que se presenta. En todos los casos deben elaborar un punteo o esquema de contenidos para las conclusiones y recomendaciones. Como verán, las conclusiones y recomendaciones no son un capítulo, pero sí se presentan como un capítulo, o sea, inician en una página nueva, ¿no? Es un apartado. Entonces, en ese periodo es que harán el punteo, su esquema de qué redactarán más adelante en esa parte, ¿ya? Y luego, fines de octubre, Joaco, si se acaba la sesión, te voy a mandar un link de Meet para que terminemos, ¿ya? Ok, Entonces, fines de octubre presentan sus avances para la mesa 2 y se desarrollan las mesas, ¿no? Ahí va a evaluar nuevamente el tutor y el panelista bajo la coordinación del docente de la asignatura. Y la primera mitad de noviembre van a tener bueno, esto no es tu caso. eh, vas a tener que ajustar el documento, ¿no? Y vas a tener que redactar ya tus conclusiones y recomendaciones completas. Y a mediados de noviembre es la presentación ya del documento académico completado. Debería decir completado.